Muy bien. El sermón del día de hoy se llama Un encuentro que lo cambia todo. Piensen ustedes, ¿qué encuentro en su vida les cambió la vida de alguna forma? ¿Con quiénes alguna vez se encontraron que alguna vez ese encuentro significó un cambio de vida? Un cambio. Yo puedo pensar en muchos encuentros en mi vida. Por ejemplo, cuando tenía 16 o 17 años, aún no era un creyente, me encontré con alguien que para mí era genial. Ricardo Enrique Bocchini. ¿Lo conocen o no? ¿Me cambió la vida? No. No me cambió la vida. Hubo otros encuentros que me cambiaron la vida. Por ejemplo, el día que conocí al Señor. El día en el que el médico vino y me trajo a Julia primero, a Emilia después. Fueron encuentros que nos cambian la vida. Ayer hablábamos con Julia precisamente acerca del cambio. Y yo le decía que a veces hay personas que se encuentran con algo y eso los hace replantearse su vida. Por ejemplo, alguien, un empresario, que labura, hace negocio, generar plata, qué sé yo, y un día, pumba, 3 ACV clava, o un infarto. Y ve cara a cara la muerte, la posibilidad de que su vida se termine y todo aquello que ha juntado no sirva para nada. Y bueno, puede cambiar una persona. Eso puede hacer que la persona cambie. Puede hacer que cambie para bien, de repente el hombre dice, no, la verdad es que no le he dedicado tiempo a mi familia, me voy a dedicar. O puede cambiarlo para mal también. Alguien que de repente dice, estoy de juntar plata y no la disfruto, y empieza a disfrutarla en el mal sentido de la palabra. A vivir una vida licenciosa porque piensa que la vida está acá nomás, no tiene una perspectiva de eternidad. Son encuentros, pero hay un encuentro que es el encuentro principal, el encuentro al que cambió realmente nuestras vidas. Cualquier encuentro posterior que nosotros hayamos tenido y haya sido significativo, depende de aquel primer encuentro que nosotros tuvimos y que es central en nuestra vida. Y es el único encuentro que puede transformar realmente, profundamente y radicalmente la vida del hombre. El hombre puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar de pensamiento, convicciones, pero su corazón solo puede ser transformado por un encuentro con el Señor Jesús. Nosotros vamos a leer hoy un pasaje que es precioso. Y de acá, si Dios me da gracia, de acá a unos años me gustaría volver a predicarlo, porque es inagotable este pasaje, es precioso. Es la conversión de Saulo. Y yo quiero que hoy nos quede claro a nosotros esto. Saulo, el más impensado cristiano, porque él era un enemigo de Dios, tiene un encuentro con Jesús y su vida es transformada, pero completamente. Antes de meternos en el pasaje, hay cosas que suceden en la vida de Pablo que solo le sucedieron a Pablo. Digo, si usted ha leído el pasaje, sabe que a él se le aparece el Señor en persona, glorioso, resucitado. Yo llegué al Señor sin que eso sucediera, y es lo que le ha sucedido a todos los creyentes a lo largo de la historia. Ninguno de nosotros tuvo una visión del Señor así, pero todos nosotros hemos experimentado, si hemos nacido de nuevo, un encuentro como el que Pablo tuvo con el Señor. Es un encuentro cuando nosotros nos encontramos con el Señor, y ese es
el meollo aquí de la cuestión. Nuestra vida es transformada, sí o sí. Nuestra vida cambia. Lo que Lucas nos quiere hacer ver en este pasaje es cómo una persona que él ya ha nombrado 2 o 3 veces anteriormente. Pablo dice que estaba cuando juntaban la ropa para matar a Esteban. Pablo estuvo en el concilio. Pablo después se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Hasta aquí, en el libro de los Hechos, Pablo es el malo de la película. Perdónenme, otra aclaración voy a hacer. Pablo es Saulo. Alguna vez escuché que Saulo era el judío y cuando se encontró con el Señor le cambió el nombre y ahora es Pablo. Nada, no es así, no tiene nada que ver. Dios no le cambió el nombre a Pablo, Dios cambió su corazón y eso es lo importante. Saulo es el nombre judío de Pablo y Pablo es el nombre griego, porque él vivía en una colonia griega. Él era un judío helénico, un judío que vivía fuera de Jerusalén. Había venido ahora a Israel porque se había formado con Gamaliel, pero él se había criado en Tarso de Cilicia, lejos de Israel. Y su misión, ¿hacia quién va a estar enfocada? A los gentiles. Por eso él usa más el nombre Pablo. Pero eran 2 nombres de él. Y es indistinto. ¿Se entendió eso? Bien. Ahora, lo que Lucas quiere que nosotros notemos es que este hombre, que nadie diría que se podría convertir en un cristiano, que era el malo de la película, que era, si nosotros tuviéramos que poner una lista de dificultad para Dios, mira, que va al templo todos los días y escuchaba a Jesús y qué sé yo, ese me parece que es más fácil para vos convertirlo, Dios. Pero a este Pablo es difícil que vos lo conviertas, porque mirá, es enemigo tuyo. Y acá nosotros vamos a ver el poder del Evangelio. Cuando Pablo habla a los romanos y les dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo experimentó en su propia vida ese poder. Un hombre que era enemigo de Dios, pero un enemigo declarado de Dios sin saberlo, porque él se creía ser un amigo de Dios y estaba haciéndole un favor a Dios. La persona más improbable que se convirtiera en un seguidor de Cristo termina siendo luego uno de sus discípulos y de sus apóstoles más apasionados. Eso es posible pura y exclusivamente porque hubo un encuentro con el Señor que lo cambió todo. Vamos ahora al pasaje entonces. Hechos capítulo 9. Por una cuestión de tiempo, yo voy a ir señalando algunos puntos, algunos aspectos que considero que son los más importantes que nosotros entendamos. Siempre está bueno que después usted lea el pasaje en su casa, lo siga leyendo, siga meditando y el Señor le va a mostrar otras cosas. Pero en este pasaje en particular es precioso si usted hace eso. Leemos la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 31. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces
Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Pero cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Seguramente usted ha leído este pasaje muchas veces, ¿no? Vuelvo a decirlo. Las circunstancias de la conversión de Pablo no son normativas. O sea, nosotros no podemos esperar que alguien se convierta de la misma forma. A Pablo, Jesús mismo le sale al encuentro. Nosotros no podemos esperar eso. No podemos esperar quedarnos ciegos y que venga alguien y ore. No. Pero la experiencia de la conversión, de ese encuentro con Jesús que transforma todo, lo transforma tanto en nosotros, en nuestro interior, que la Biblia lo describe como el nuevo nacimiento. Eso es algo que nosotros sí debemos experimentar. Mira, vamos a dividir nuestro pasaje de hoy en 1, 2, 3, 4, 5 partes. En la primera parte vamos a ver la situación de Pablo, la condición de Pablo, antes de que Jesús le saliera al encuentro.
En la segunda parte vamos a ver cómo sucede y qué consecuencias tiene que Pablo se encuentre con Jesús. En la tercera parte vamos a hablar de su encuentro con Ananías y en la última parte vamos a hablar de su encuentro con la iglesia en Jerusalén. ¿Está? Bien. En los primeros versículos, el versículo 1 y 2 de este capítulo, se nos hace una descripción del Pablo que nosotros ya conocemos, ya sabemos quién es. Lucas ya lo ha presentado como un cómplice del martirio de Esteban, lo ha presentado como un perseguidor de la iglesia. Es el enemigo de la iglesia, es a quien la iglesia teme. Y dice Lucas aquí, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa era la condición de Pablo. Él respiraba amenazas y muerte. ¿Qué significa respirar? Que uno respire algo. Piense. Si yo digo, yo respiro fútbol, yo vivo para el fútbol, pienso en el fútbol y estoy pensando en el último partido que jugué o en el próximo que voy a jugar y en qué fútbol. Mi vida es el fútbol. ¿Cuál era la vida de Pablo? ¿Cuál era el sentido de su vida? ¿Qué consumía su preocupación? ¿En qué él estaba enfocado? Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La motivación de su corazón era, lo que lo movía a él era aplastar a los cristianos. No quiero saber más nada, quiero que desaparezcan de la faz del planeta. Esto es así con Pablo. Nosotros. ¿Cómo nos describe la Biblia a nosotros antes de conocer al Señor? Su pensamiento es de continuo el mal. ¿Qué movía nuestros corazones? ¿Qué motivaba nuestros corazones? ¿Cuál era la razón de nuestra vida? ¿Y cuál debe ser la razón de la vida de un hombre? ¿Para qué el hombre fue creado? Para conocer a Dios, relacionarse con Él y glorificarle a lo largo de toda su vida. Y en eso encontrar el sentido de su vida. El sentido de la vida del hombre es conocer a su Creador y vivir en comunión con su Creador. Ahora, esto no es posible sino por medio de Cristo. Entonces, aquel que no tiene una relación con Dios por medio de Jesucristo, no está viviendo para la gloria de Dios. Pablo dijo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Hablando del comer y del beber. Incluso eso, tan banal, tan cotidiano. Pablo dice que nosotros lo debemos hacer para la gloria de Dios. Alguien que no vive para la gloria de Dios es alguien que está viviendo desenfocado. En el caso de Pablo, no solo él vivía desenfocado, porque el problema de Pablo era que él creía estar sirviendo a Dios. Él creía estar obedeciendo y honrando a Dios con lo que hacía, sin darse cuenta de que en realidad él estaba siendo uno de los peores enemigos de los planes de Dios. Porque a veces los hombres quieren correrse al costado de los planes de Dios, ignorarlos, no darle bolilla, a mí no me importa. Pero Pablo se había puesto en el medio del Evangelio, en el camino del Evangelio, y estaba oponiéndose. Y fíjense cómo él estaba tan consumido por el odio que cuando él empieza a perseguir a la iglesia ¿qué necesita hacer? Desparramarse, escaparse. Y llegan hasta Damasco. Damasco está a una semana de viaje de Jerusalén. Son como 250 kilómetros. Desde Jerusalén a Damasco son 250 kilómetros. Y él está dispuesto a ir a una ciudad extranjera, ya no es Israel.
Pero claro, si él va a una ciudad extranjera, él no puede ir y arrestar a los cristianos. Sí, imagínense, ¿no? Si yo soy policía en Pinto y me voy a La Pampa, ¿puedo arrestar a alguien? No, pues yo no soy policía ahí. Bueno, su odio era pero tan profundo, que él agarra y va y habla con el sumo sacerdote. Había, en el Imperio Romano, el sumo sacerdote tenía autoridad a que si alguien ofendía al templo o al judaísmo, podía hacer lo que nosotros llamamos hoy extradición. Si alguien comete un delito acá y se escapa a otro país, nosotros tenemos con otros países acuerdo de extradición. Y lo manotea la policía de Chile y lo manda de vuelta para acá. ¿Sí? ¿Saben lo que es extradición? Sí. Bueno, eso tenía Pablo. Era una prerrogativa del sumo sacerdote. Pero Pablo va y les dice, yo no me conformo con que no estén más en Jerusalén. Se escaparon. Me he enterado que hay muchos en Damasco. Quiero ir ahí, quiero manotearlos, quiero agarrarlos y los quiero arrestar. Y entonces va y habla con el sumo sacerdote y les pide cartas para las sinagogas de Damasco. Eran documentos que le permitían a él decir, miren, yo vengo acá con esta misión y ustedes me tienen que ayudar a mí. Ustedes me tienen que decir quiénes de estos judíos están hablando de Jesús. Así yo los agarro, los meto presos y los llevo a Jerusalén. Así corto de una vez por todas con esto. No quiero saber más nada de esta gente. Y miren lo que dice, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Nota, camino. Esta es la primera vez que a los cristianos se los llama creyentes del camino. Nosotros somos parte de un camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Porque nosotros andamos, nos movemos, existimos, somos en Él. Nosotros estamos en Cristo y Él dijo ser el camino. ¿El camino en qué? En dos sentidos. El camino porque nosotros vamos caminando. ¿Por dónde? En Cristo. Caminamos en Cristo. Nuestro peregrinar en este mundo es en Cristo. ¿Y el fin de nuestro camino cuál es? La gloria eterna con el Padre. En ese sentido nosotros somos seguidores de este camino. Jesús usó también esa metáfora cuando habló de los dos caminos. Fíjense, elijan el camino estrecho, porque el camino que lleva a la perdición es amplio y es fácil de seguir. El camino que lleva a la vida es un camino estrecho, es un camino difícil. Es más, Jesús dijo, yo soy la puerta. Si no es por Él, nadie puede tomar ese camino. Si no es por Él, nadie puede vivir en ese camino y andar en ese camino. Y el detalle que aquí nosotros también tenemos que ver es que Pablo habla de hombres y mujeres. Ya ha hecho varias veces esta aclaración. Lucas ha dicho que cuando arrestaban a hombres y también a mujeres. Y ahora dice que buscaba a hombres y también a mujeres. ¿Por qué nombra a las mujeres? Cuando no era tan habitual nombrarlas. Porque esa aclaración de las mujeres nos habla de la crueldad con la que Pablo estaba dispuesto a perseguir a los cristianos. Porque el responsable en una casa era el hombre. Es el hombre. Y entonces, habitualmente, era el hombre el que tenía que sufrir las consecuencias. Pero la crueldad de Pablo es tan grande que está incluso dispuesto a apresar a las mujeres y a los niños. ¿Se entiende? Ese era el corazón de Pablo, de Saulo. Saulo es el que cuidó las ropas de los que mataban a Esteban, es el que asoló a la iglesia en Jerusalén y es el que está dispuesto ahora a hacer una semana de viaje, de un viaje difícil, con el fin de detener el Evangelio. El Pablo o el Saulo que nosotros vemos en este pasaje es un reflejo de la condición del hombre sin Dios. Es un hombre perdido, sin rumbo, confundido, lleno de odio. Es como un toro enfurecido que solo puede reaccionar
desde su ceguera, desde su odio. Eso éramos nosotros antes de conocer a Cristo. A todas nuestras circunstancias respondíamos y reaccionábamos de esa forma. Al menos yo era así. Pero el Evangelio lo cambia todo. Ahora yo quiero que pensemos nosotros, quizás nosotros nunca fuimos perseguidores de la iglesia. No fuimos abiertamente enemigos del Evangelio, declarados. Pero sí, todos nosotros éramos enemigos de Dios. Porque la única forma en la que el hombre puede ser reconciliado con Dios es por medio de Cristo. Es la única forma. La condición de Pablo, perdido, lleno de odio, enfurecido. Su odio no lo deja ver, no lo deja. Piense usted hoy en estos términos modernos, ¿qué tiene que haber en el corazón de un hombre para considerar a otro su enemigo? Romper la puerta de su casa y matar a sus hijos de la forma más cruel y violenta, a un niño de escasos meses, como pasó hace poquito en Israel. ¿Qué tiene que haber en la cabeza de un hombre, en el corazón de un hombre, para que llegue a esos extremos? Bueno, evidentemente es un hombre que no conoce a Dios, que no sabe de Dios, que está enojado contra Dios, que es un enemigo de Dios. Incluso ha llegado a esos niveles de rebeldía contra Dios. Y Dios no mide nuestros niveles de rebeldía, porque para Dios todo aquel que no está en Cristo está perdido. Y esa era nuestra condición, estar perdidos. Ese es el Saulo que nosotros vemos en este pasaje. Hasta ahora en el libro de Hechos, Saulo es un monstruo, hasta que se encuentra con el Señor. Del versículo 3 al 9, nosotros vemos el encuentro maravilloso que tiene Saulo con el Señor Jesús. Dice, pero ese más ahí es un pero. Pero, los peros de Dios son preciosos, ¿no? Ustedes eran, pero. Ustedes estaban condenados a la oscuridad, a la autodestrucción, a perderse. Yo pienso muchas veces, ¿qué sería de mí si no fuera por la gracia del Señor? Hay una canción que nosotros cantábamos hace mucho tiempo, era linda la canción. ¿Qué sería de mí si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería? Es algo en lo que nosotros tenemos que pensar muchas veces. ¿Dónde estaría yo? ¿Qué sería de nosotros? Hasta que Dios mete un pero en nuestra historia. Y es Dios el que mete el pero. Porque es Dios el que sale al encuentro de Pablo. Pablo no va a encontrarse con Dios. Pablo se dirige a Jerusalén, a Damasco, para perseguir a los cristianos. Me llama la atención, Dios lo deja llegar hasta que está cerquita de Damasco. Ya está, se viene relamiendo las manos Pablo. Está viene ya listo. Ahora cuando llegue voy a hacer esto y voy a ir acá y no. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dos detalles. Primero, él ya está cerca. Segundo, es la hora del mediodía. Y sin embargo, la luz que se le aparece resplandece de tal forma que es notoria. Yo me reía hace un par de semanas. Unos chiquitos en la escuela fueron a representar una obra de teatro y en esa obra lo que querían representar se cortaba la luz, la camioneta que iban se quedaba sin luz porque era media. Y había una maestra que
prendía y apagaba la luz, la linterna del teléfono, como para demostrar que eso. Nadie se dio cuenta, porque estábamos en un gimnasio que entraba luz por todos lados. Nadie se dio cuenta de ese detalle, no se notó, ¿no? Como nosotros hacemos que apagamos la luz para ver un poco mejor. Bueno, era mediodía, en Damasco, al rayo del sol, un sol que partía la tierra. Y sin embargo, la gloria de Dios apareciéndose delante de Pablo es así de notoria. La luz es tan intensa que se hace notoria. ¿Cuál es la gran pregunta que hace Pablo? Fíjense, la gloria es tan potente que lo hace caer. Se cae él y se caen todos. Pequeño detalle. Pablo iba acompañado. ¿Iba a caballo Pablo? No sabemos, no dice nada, no dice nada. Muchas veces se dice, no, porque Pablo se cayó del caballo. No dice, la Biblia no dice. Capaz que sí, capaz que iba a caballo, capaz que iba en burro, pero no dice nada. Pero sí, la aparición es tan gloriosa y nos tiene que hacer acordar a nosotros todas las veces que la gloria de Dios apareció delante de una persona y la reacción de esa persona es inmediatamente que esa presencia es tan abrumadora que nosotros no podemos permanecer iguales. Muchas veces hay gente que dice, no, porque yo vi al Señor y se me apareció Jesús y mi corazón se llenó de paz. La Biblia nunca lo cuenta así. Cada vez que Dios se aparece delante de una persona, la persona reacciona diciendo, ¡ay, qué santidad tremenda! Voy a ser consumido por tremenda gloria. Esto es muy grande, no lo puedo entender, me supera. El profeta dijo, ¡ay de mí! Que he visto al Señor yo, de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando la presencia de Dios está delante de alguien, esa persona se quebranta, como se quebranta Pablo, y cae. Él cae de rodillas y todos caen de rodillas. Los otros después se van a levantar, porque hay algo que está viendo solo Pablo. Acá hay un detalle importante. Acá lo que está sucediendo es Dios llamando a Saulo, a Pablo, no a los demás. Si alguno de los que acompañaron a Saulo después se convirtió, no lo sabemos. Y por eso él ve esa gran luz y escucha la voz. Y los otros ven la luz pero no ven nada, no entienden lo que está pasando. Y escuchan la voz, y la voz es como la de un gran estruendo, dice. Vayan al Antiguo Testamento y vean que cada vez que Dios habla, la voz de Dios suena como un gran estruendo. Y el único que entiende lo que está hablando esa voz es Pablo. Porque Dios, el Señor Jesús glorificado, se le está apareciendo ahí. Y Pablo es consciente de que esa aparición en el camino es una aparición de Dios, es una revelación de Dios. Por eso le dice, ¿quién eres, Señor? Usa el término ahí, Kyrios, Señor. Es un título de Dios. ¿Quién eres, Señor? La respuesta es, yo soy Jesús. Fíjense las implicancias que tiene para Pablo escuchar esa respuesta. Yo te he salido al encuentro, vos viste mi presencia, mi gloria, estás mirando lo que está pasando. Y reconoces que es Dios el que está delante tuyo ahora. Y preguntás, ¿quién soy? Y la respuesta es, yo soy Jesús. ¿Qué implica esa respuesta? Que el Jesús que él dice, que ha venido diciendo que es un mentiroso, un falsario, un impostor, que está muerto y que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo y son todas fábulas. Ese Jesús que los cristianos están diciendo que ha resucitado, él ahora ve la evidencia ahí, ya no lo puede negar. Porque Jesús le dice, yo soy Jesús. El Jesús al que vos perseguís. Paréntesis. ¿A quién persigue Pablo? A los cristianos. Perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Jesús se identifica de tal forma con su pueblo que le dice, vos estás persiguiendo a los míos, me estás persiguiendo a mí. Y le usa una frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En nuestro idioma suena como un juego de palabras, en el original no. Es un proverbio, es un refrán. Los bueyes a veces eran medios rebeldes y entonces los que los iban guiando
tenían como un palo largo con una púa y le daban para que se corrigiera. Si nosotros tuviéramos que pensar en una expresión más de nuestros días o una imagen de nuestros días, Pablo está enredado, está atado. Y con lo que él está haciendo, se está moviendo así furioso. ¿Y qué hace? ¿Qué logra? Se enrieda más. Es cuando uno va a pescar y se le enreda la línea, si empieza a hacer así, termina haciendo más lío. Pablo está haciendo eso. Pablo está enloquecido. Y en realidad lo que está haciendo es su corazón confundido, generando aún más confusión. Generando aún más confusión. Porque Jesús ahora le sale al encuentro. Pero él ha visto. La conversión de Pablo sucede aquí, ahora, pero Dios ha venido preparando su corazón. ¿Qué piensa uno cuando dice, este tipo Esteban es un mentiroso, es un hipócrita? Y Esteban predica y nadie lo puede resistir porque la sabiduría que tiene es una sabiduría del Espíritu Santo. Pero en vez de creer al mensaje de Esteban, él comparte la opinión de otros, no decide, matémoslo. Y lo llevan afuera de la ciudad y lo apedrean. Y Esteban dice, Jesús vino a que nosotros nos reconciliemos con Dios, a que seamos hijos de Dios. Jesús vino a amarnos, Jesús manda a amar. Bueno, no, yo no quiero esto, vamos a matar. Y Esteban ahí dice, yo veo a Cristo glorificado. Sigue anunciando en el medio de su muerte la resurrección de Cristo, la divinidad de Cristo. Y no solo eso, sino que ora mientras está muriendo, ora por aquellos que lo están matando y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo, tiene que haber generado un impacto. Pero en vez de llevarlo a la fe en Cristo, él se sigue revolcando, se está resistiendo al Evangelio. Y lo único que logra es sembrar confusión en su propio corazón. Pablo no quiere rendirse a la evidencia de lo que ha visto. Nosotros no podemos saber si Pablo conoció a Jesús, si escuchó a Jesús o si vio a Jesús en algún sentido. La Biblia no lo dice, no lo podemos afirmar. Pero sí vemos que él está viendo el nacimiento de la iglesia, él está viendo a los discípulos. Y eso es evidencia, él conoce la Escritura. Y sin embargo él se revuelve. Pablo se está resistiendo a toda la evidencia que ha visto. Y la experiencia que Pablo tiene es una experiencia traumática. Fíjense que el versículo 6, ¿qué dice? ¿Cómo estaba Pablo? Temblando y temeroso. Y esto sí lo podemos aplicar a nosotros. Pablo, el Pablo orgulloso, el Pablo cruel, que venía con las cartas de autoridad, el pedante que venía en el nombre de Dios a silenciar a todos estos creyentes, termina ahora de rodillas, temblando y con temor. Porque un encuentro con Jesús, lo primero que hace es despojarnos de nuestro orgullo. Y esa experiencia es una experiencia compartida por todos los creyentes. Un encuentro con Jesús va a responder a las dos preguntas que hace Pablo aquí. ¿Quién eres? ¿Qué hago? Las preguntas que Pablo hace delante del Señor son esas. ¿Quién eres? Y la respuesta es, yo soy Jesús, a quien vos estás persiguiendo. Yo lo puse así, una imagen se me apareció en el momento. El que parecía un bulldog está hecho un chihuahua. La imagen, ¿les sirve la imagen? Parecía un superpoderoso, era una de las personas más influyentes, con mayor poder en ese momento. Y termina ahora temeroso, temblando. Y otra gran pregunta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Cambia radicalmente cambia. Radical.
Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. ¿Y qué hace Pablo? Hace caso. Pablo hace caso. Un encuentro con el Señor Jesús lo despoja de tal manera de su odio, de su confusión, de su orgullo, que él ahora está dispuesto a obedecer al Señor. Porque eso hace el Evangelio con nosotros. La única forma en la que nuestro corazón deje de ser un corazón orgulloso que se maneja en sus propios términos para obedecer a Dios es cuando nosotros nos encontramos con el Señor. Con el Señor. Quiero señalar un detalle. A Pablo no le faltaba conocimiento, le sobraba conocimiento. El conocimiento no transforma. Es Jesús el que transforma. El conocimiento verdadero es el conocimiento de Cristo. Hoy, hace muchos años, cuando Lutero se levanta, movido, impulsado por la palabra de Dios, él lee el libro de los Romanos, según la tradición dice, y según él mismo lo dice alguna vez, que al leer el libro de Romanos, la carta de Romanos, su corazón es subyugado por el Evangelio de Cristo y él descubre su condición pecaminosa, que ya la conocía, pero también descubre la preciosidad de la gracia de Dios en el Evangelio. Y él descubre que para él ya no experimentar la culpa que él experimentaba, tenía que descansar en Cristo y en la obra de Cristo. Ahora, eso fue posible porque Lutero era un hombre religioso. Él era un monje y él tenía una Biblia. Pero la Biblia que él tenía estaba escrita en latín. En la ciudad en la que él vivía, si vivían 5.000 personas, 10 sabían leer latín. Y había 2 Biblias. Ese era un problema en esa época. Hoy no hay ese problema. Nosotros tenemos Biblia, tenemos acceso a buenos sermones, tenemos acceso a buenos libros. Pero la necesidad nuestra mayor es un encuentro con Jesús. Nosotros tenemos que aprender esto, nunca perdernos el foco de esto. Es Dios el que transforma nuestros corazones. La Biblia, los buenos libros que Dios nos permita comprar o conseguir, los buenos sermones que Dios nos permita escuchar, en todos ellos nosotros tenemos que buscar conocer más al Dios del cual esos libros hablan. Que esos libros, que esos sermones, que ese pasaje que nosotros leamos nos revele a Dios, nos muestra a Dios. La necesidad no ha cambiado. Las circunstancias han cambiado, pero la necesidad no. La necesidad de todo hombre sigue siendo conocer a Jesucristo. A Jesucristo. Entiendo yo, y esta quizás sea una idea mía, que nosotros, con la abundancia de recursos que tenemos hoy en día, tendremos una mayor demanda y una mayor responsabilidad. Si nosotros habláramos con un cristiano del primer siglo, su teología sería quizá mucho más débil que la nuestra. Ni siquiera tenían el Nuevo Testamento ellos. La nuestra no. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos muchos recursos. Tenemos muchos recursos. Dios nos ha dado muchos recursos. La gran pregunta entonces, ¿qué quiere que yo haga? Y Pablo va a donde le mandaron que va. Él ya iba a la casa de un tal Judas. No sabemos quién es Judas, es un Judas que vive ahí. Pero dice que se levantó y abrió los ojos y hay algo que le pasa a él, que es que no ve a nadie. Esto no es normativo. Él no ve a nadie, queda ciego. Dios permite que Pablo quede ciego para que experimente la debilidad. Este Pablo que iba a entrar con toda su poderío a la ciudad, entra como un tipo débil, humillado. Lo tienen que llevar de la mano porque no ve. Está desarmado Pablo.
El Evangelio sí o sí tiene que hacer eso en nosotros. Tiene que deshacer nuestro orgullo, es lo que hace el Evangelio. Si nosotros no hemos experimentado eso, no hemos experimentado el Evangelio. Y el Pablo temido entra en Damasco guiado y asistido por otros. Pero su corazón ha sido cambiado. ¿Y cómo responde él a eso? Ora y ayuna. Durante 3 días él está ayunando y orando. ¿Lo ha hecho antes? Lo ha hecho antes, era fariseo. Pero ahora esa oración y ese ayuno tienen un significado más profundo. El Evangelio consiste básicamente en esto, que Dios salga a nuestro encuentro. Ese es un detalle que no debemos pasar por alto. Pablo no va a buscar a Dios a Damasco. Pablo va a seguir sembrando odio. Y Dios le sale al encuentro. La iniciativa en el Evangelio es de Dios. Mire su vida, examine su vida, piense cuántas veces, sin que yo fuera un cristiano, sin que yo me diera cuenta, la mano de Dios estuvo conmigo. Hasta que Él un día salió a mi encuentro. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca a nosotros. Y es tremendo que nosotros podamos afirmar eso. Dios, el Dios del universo, sale a nuestro encuentro, se hace uno de nosotros. Y eso nos habla del profundo amor de Dios, pero también nos habla de su soberanía. Dios es el que viene y nos transforma de una manera radical y profunda. ¿Quién creería que Pablo podría alguna vez terminar siendo un seguidor de Cristo? El enemigo convertido en siervo. Eso es una experiencia que todos nosotros compartimos. Éramos enemigos y fuimos hechos siervos. Nosotros vimos a Pablo lleno de odio, de confusión y de temor. Lo vemos con Jesús saliéndole al encuentro y su vida transformada. En los versículos, del 10 al 25, vemos el encuentro que Pablo tiene con Ananías. Vamos a hacer una síntesis para no leerlo todo. Detalle en el cual yo quiero que prestemos atención y que tiene que ver con que Dios es soberano en la salvación y que todo esto que está pasando no es casualidad, Dios lo está haciendo. Dios le dice a Pablo, Pablo, vos espera acá que va a venir un hombre que se llama Ananías, va a orar por vos y vos que estás ciego vas a recuperar la vista. Bien, dice Pablo. Ananías, le dice el Señor a Ananías, tenés que ir a la casa de Judas en tal calle. La calle existe todavía en Damasco. La ciudad de Damasco existe todavía. Y en tal casa, hay una casa donde se cree por tradición que fue la casa donde estuvo Pablo. Vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo, que es de la ciudad de Tarso, y él está orando y te está esperando. Yo le avisé que vos ibas. Ananías dice, Señor, Saulo de Tarso, ¿en serio? ¿No es el que ha matado a tus hijos? A tus santos, dice aquí. A tus santos. Paréntesis. Que Ananías diga a tus santos y hable de Jesús, le diga a Jesús tus santos, está reconociendo la divinidad de Cristo. Y es más, dice Ananías, ¿no es que viene este tipo con documentos para perseguir a todos los creyentes de acá? Y el Señor le dice, vos andá, porque yo te mando, andá. Porque yo he decidido que este hombre sea un siervo mío, un testigo mío, delante de reyes. Siga leyendo Hechos y va a ver cómo Saulo fue uno de los pocos que tuvo oportunidad de predicar delante de muchas autoridades, delante de los gentiles y delante de Israel. Este me es un instrumento escogido, dice Dios. ¿Por qué? Y esta es una maravilla. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cuando el Señor sale a nuestro encuentro, eso significa ser llamados a ser parte del plan de Dios. Dios no junta ovejas en un corral solamente. Dios a los suyos, a los que Él llama, los hace parte de sus planes. Y eso es lo que está haciendo ahora con Pablo. Y entonces, y esto es precioso, ¿qué hace Ananías?
obedece y va. Mire el capítulo 17 y este quizás sea uno de los versículos que más me llamó la atención y que me bendijo muchísimo leerlo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, ¿qué dijo? Hermano Saulo, Dios transforma el corazón de Pablo, pero también transforma el corazón de Ananías. Imagínense, porque yo pienso, Saulo ha venido persiguiendo a los cristianos. En el camino se encuentra con esta visión tan sobrecogedora que lo deja destruido prácticamente. ¿Qué hago?, pregunta Pablo. Andá a Damasco y esperá en una casa. Y al principio él debe haber pensado, ¿qué va a hacer Dios conmigo? ¿Qué tendría que hacer Dios conmigo? Destruirme si yo soy su enemigo. Pero sin embargo viene y me dice que va a venir alguien a orar por mí. Pablo es consciente de que él no merece que Dios lo acepte, que Dios lo haga su vida. Él es reconsciente. Lo va a expresar a lo largo de toda su vida. Dios le permite a Pablo llegar a tan hondo, para que cuando él finalmente experimente la misericordia de Dios, pueda servirle desde la gratitud, porque el Evangelio es eso, hermanos. Muchas veces Dios nos permite recordar y ver cuán hondo alguna vez nosotros caímos, para que podamos apreciar el valor de la gracia de Dios en nosotros. Que nosotros a veces pensemos en dónde podríamos haber llegado a terminar y ver lo que Dios hizo en nosotros, nos tiene que llevar a admirar más al Dios que hizo eso en nosotros. Y lo precioso acá es que Ananías viene y le dice, Ananías, uno que le tenía miedo, ya está, Dios le dijo, ese es tu hermano. Y va y le dice, hermano Saulo. Hermano Saulo, es precioso. Esas dos palabritas son preciosas. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Primero, entonces, el Señor le pide a Ananías que se ocupe ahora de Pablo como un hermano. Eso es precioso. Segundo, para ver aquí en este pasaje, Ananías es alguien que está dispuesto a obedecer al Señor por amor. Y aunque hay reticencia en él, y es natural esa reticencia, no es tonto Ananías, sabe que Saulo va ahí a matarlos. Él dice, ¿en serio? Sí, en serio. Bueno, listo, ya está. Y Dios le permite a Ananías saber lo que él va a hacer. Es importantísimo. Pablo sabe desde hoy, desde el día que se convierte, él sabe, porque Ananías se lo va a decir, que ha sido llamado a ser un testigo de Dios y de Cristo y del Evangelio a los gentiles, a las autoridades y a los reyes. Y Dios le dice a Ananías, es necesario que él sepa cuánto le es necesario sufrir por causa de mí. Pablo, que estaba dispuesto a matar a los cristianos, ahora va a estar dispuesto a sufrir por el cristianismo. Pablo va a estar dispuesto ahora a imitar a Esteban, que estuvo dispuesto a dar su vida. Y miren, no la lean. 2 Timoteo 4, Pablo escribe su última carta, la última carta que le escribe a Timoteo. Ya está al final de su vida, está a punto de morir. Y escribe esta carta tan personal, tan amorosa, entregándole a Timoteo lo más precioso de sus pensamientos. Y él dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Al final de su camino, Pablo va a decir, corrí la carrera, llegué al final, me espera encontrarme con mi Señor.
¿Qué está diciendo? Todo el sufrimiento que aquí hoy se le anticipa y que va a atravesar Pablo a lo largo de toda su vida. Al final de su vida, Pablo va a decir, valió la pena. Valió la pena que todo el mundo me considerara un defensor de la ley judía y de la religiosidad israelita y que yo fuera transformado por Cristo y que eso redundara en que me quisieran matar, en que me asolaran, que me golpearan, que me quisieran asesinar, que estuviera preso, que pasara hambre, que pasara naufragios. Todo eso al final del camino, Dios me dijo que me iba a pasar. Pero al final del camino yo puedo decir que valió la pena. Pablo es el mismo que les escribe a los filipenses cuando hablaban de los fariseos. ¿De qué se enorgullecen ustedes? ¿De ser fariseos? Yo también soy fariseo. Y de los mejores, ¿qué quieren? Credenciales, yo tengo las mejores. Soy de la tribu de Benjamín, era un fariseo recontra estudioso, me crié con el mejor, estudié con el mejor. Pero todo eso es basura, no vale nada comparado con conocer a Cristo. Ese encuentro, esto que nosotros vemos hoy, transforma a Pablo de esa manera tan profunda. Y hay dos cosas que nosotros vemos en este pasaje. El encuentro con el Señor hace que Pablo deje de ser un enemigo de Dios para ser ahora parte de su iglesia. Ananías le dice, hermano Saulo. Y no solo eso, sino que también lo hace parte de la misión de la iglesia. El poder del Evangelio para salvar es tal que la misericordia de Dios alcanza a uno de los peores enemigos de Cristo. Eso es algo que también necesitamos subrayar. La respuesta de Pablo es creer en el Señor, obedecer y bautizarse. ¿No? ¿Quién bautizó a Pablo? Lo más probable es que haya sido Ananías mismo. Su vida cambió, se transformó. Primero Dios salió a su encuentro, lo despojó de su orgullo, lo despojó de su autosuficiencia, de su confianza. Pero después lo incorporó a su familia. Yo, sí, vos. Es más, no solo te invito a ser parte de mi familia, no solo te hago parte de mi pueblo, te llamo a servirme. Y Pablo obedece y se bautiza, y come y recobra fuerzas. Y fíjense, en el versículo 20, ya encontramos a Pablo predicando a Cristo en las sinagogas. El mismo que ha ido, cuando Pablo entra en la sinagoga, todo el mundo dice, este viene a perseguir a los cristianos. Es un tipo que viene de parte del sumo sacerdote. Y los judíos entonces le dicen, hermano Pablo, venga, predique usted. Y Pablo abre la Biblia y él dice, este Jesús a quien yo perseguía es el Mesías. Es el Hijo de Dios verdaderamente. Ha resucitado verdaderamente. Y los judíos se estallan y dicen, está loco. Nosotros lo llamamos para que nos predique otra cosa. ¿Qué es esto? No importa el rechazo. Conoció a Cristo. Eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Enseguida dice, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y dice que ante el rechazo de los demás, que todos estaban atónitos, sin palabras, Pablo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saltamos al versículo 23 y entre el versículo 22 y el versículo 23 han pasado 3 años. Si nosotros leemos la carta a los Gálatas, Pablo les cuenta a los Gálatas que después de este episodio de su conversión, él se va a Arabia y permanece ahí 3 años en Arabia. 3 años en los que él aprende con el Señor. Algunos incluso dicen que son esos 3 años para compensar el tiempo que él no estuvo con el Señor. Es inferir cosas que no sé si está bien, pero bueno. Y dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y fíjense, los judíos lo quieren matar ahora. Y aquellos
a quienes Él quiso matar, guardan su vida. ¿Se nota? Es tremendo. Él vino, cómplice de algunos, a matar a los cristianos. Ahora, esos que eran sus cómplices lo quieren matar a Él. Y los cristianos, a los que Él perseguía y a los que Él mató, lo defienden. Y dice ahí que estaban a las puertas de la ciudad, estaban vigilando, tenían vigilantes en las puertas para que cuando Pablo saliera lo manotearan y lo mataran. En aquella época las ciudades tenían todas murallas altas, muy altas. En algunas murallas había ventanas. Bueno, por una ventana lo descuelgan a Pablo. Pablo, el que había venido como perseguidor de la iglesia, ahora es el perseguido. De los versículos 26 al 31 vamos a ver cómo un encuentro con Jesús hace a Pablo parte de los planes y de la misión de ser testigo de la gracia. Cuando Pablo llega a Jerusalén, ha pasado tiempo, pero él ha estado como perdido, como guardado, digamos, esos años en Arabia. Y cuando él va, ¿cómo lo recibe la iglesia? No lo recibe. No, la iglesia piensa, este tipo ahora es un astuto, se está haciendo pasar por cristiano, para que nosotros lo metamos en la iglesia y después... Y aparece alguien acá, Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? Ya apareció él. ¿Quién se acuerda? En el episodio de Ananías y Zafira, antes de eso, se nos habla de un levita chipriota que tenía un terreno y lo vende y trae el precio a los apóstoles. Es este mismo Bernabé. Es el mismo Bernabé que después va a acompañar a Pablo en su primer viaje. Es el mismo Bernabé que es el tío de Juan Marcos, que Juan Marcos después va a escribir el Evangelio de Marcos. ¿Quién lo ayuda entonces? Es Bernabé. Y dice, cuando llega a Jerusalén, trata de juntarse. Todos le tenían miedo. Pero Bernabé agarra a Pablo, lo trae a los apóstoles y les cuenta lo que le había sucedido a Saulo en su conversión y cómo Saulo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Una implicancia, un encuentro con el Señor nos va a ser evidente. Si nosotros conocemos al Señor, eso va a ser evidente. Primero en una transformación de nuestra vida. Pablo dejó de ser el orgulloso para convertirse en un siervo. Pero Pablo ahora anuncia a Cristo. Una evidencia de que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor es que vamos a anunciar a Cristo. A eso hemos sido llamados. Y dice que Pablo estaba ahora en Jerusalén y entraba y salía. O sea, lo reciben con total libertad, confían en él. Por el testimonio de Bernabé y porque Bernabé les dice, no, en serio, Saulo ahora es un creyente, yo lo vi. La iglesia lo recibe, lo acepta naturalmente y dice que él entra y sale como si nada. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y anunciaba y anunciaba y anunciaba. Pero, ¿qué quiere la iglesia? Los judíos, ¿qué quieren hacer con Saulo? Matarlo también. Y entonces, una vez más, aquí en Jerusalén, esos que al principio le tenían miedo, ahora lo protegen. Y lo mandan primero al norte, a Cesarea, y de ahí a Tarso, a su ciudad natal. Pablo pasa ahí unos pocos meses. Lo protegen, lo guardan. Pasa mucho tiempo entre que Saulo se convierte y empieza realmente a servir. Todo ese tiempo es un tiempo que Dios usa para prepararlo. Saulo en algún momento, en alguna carta, él nombra a parte de su familia que llega al conocimiento de Cristo. Evidentemente fue acá. Cuando él está en su casa, él aprovecha también para predicar el Evangelio. Y entonces, dice, y termina el pasaje, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, lo que Dios hizo en la vida de este que una vez fue un enemigo de la iglesia,
redunda en que el Evangelio se siga difundiendo. Cuando la iglesia reconoce la obra de Dios en medio de ella y vive en el temor de Dios, el Espíritu es el que la sostiene y la fortalece. Si hay algo que Lucas quiere mostrarnos en este pasaje hoy, es el poder del Evangelio para transformar. Dios transformó el corazón de un perseguidor de la iglesia para que se convirtiera en un apóstol de Cristo. Calvino, cuando habla de la conversión de Saulo, dice: el lobo se convirtió en oveja. Y no solo en oveja, se convirtió en pastor. Alguien que se quería comer a las ovejas del Señor se terminó convirtiendo en alguien que cuidó, sirvió y dio su vida por las ovejas del Señor. Ese es el poder del Evangelio, transformar. Dios transformó el corazón de Saulo. Dios transformó el corazón de Ananías, el de Bernabé, el de los discípulos y la iglesia en Jerusalén. La única transformación verdadera es la que produce el Evangelio. Y el Evangelio se trata de conocer a una persona, la persona de Jesucristo. Puede que no sea un encuentro espectacular como el de Saulo, pero necesitamos conocer a Jesús, contemplar su belleza, su gloria y llegar a conocer la magnitud de su amor es lo que nos transforma. La obra del Espíritu Santo en nosotros es darnos a conocer a Cristo. Nuestras vidas, nuestra santificación, lo que nosotros hagamos por convertirnos en mejores creyentes, solo tiene sentido si lo hacemos en contemplación de Cristo. Yo tengo la posibilidad de santificarme mirando a Cristo. Un conocimiento más profundo de la gloria de Cristo cada día es lo que a mí me hace crecer. Es lo que transforma mi corazón. Yo no puedo transformarme mirándome a mí mismo. Dios nos va a hacer mirarnos a nosotros mismos. Va a hacer que pongamos nuestra mirada en nuestros corazones. Que seamos conscientes de nuestro orgullo, de nuestra rebeldía, de la confusión y la ceguera que hay en nosotros. Pero cuando eso sucede por obra del Evangelio, la luz de Cristo es más gloriosa, es más brillante. Y Dios te va a hacer mirar primero tu miseria para que puedas apreciar con mayor claridad la gloria y la belleza de Cristo. Y es ahí cuando nuestro corazón es transformado. El verdadero cambio se produce cuando nosotros nos encontramos con Jesús. Eso sucedió un día si nosotros nacimos de nuevo y crecimos en el Evangelio. Pero también sucede todos los días, como leíamos en Corintios, de gloria en gloria. ¿Cómo? Contemplando a Cristo. Había uno de los himnos que cantaba, decía: del mundo la luz es su faz. ¿Qué significa eso? Del mundo la luz es su faz. Está complicado. Su faz, el rostro de Cristo, alumbra al mundo. La luz verdadera que dice Juan y que vino a este mundo es Cristo. Sin Cristo los hombres estamos en tinieblas, en tinieblas. Solo el rostro de Cristo nos refleja, nos muestra la gloria de Dios. Y contemplando a Cristo, conociendo a Cristo, admirando más a Cristo, nuestros corazones son transformados verdaderamente. Amén. Oremos.